Y claramente muchas dudas hay respecto de este COVID-19, este coronavirus. Algunas preguntas: ¿a qué síntomas debo estar atento? ¿Qué medidas de prevención debo seguir? ¿Hay suficientes respiradores mecánicos en el país? El talón de Aquiles que señalaba podría darse con respecto a ese punto, lo señalaba el ministro Mañalich. Vamos a hablar de todos estos temas. Para eso nos acompaña el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. Y como todos los días, abrimos nuestras redes para las consultas de ustedes a través del hashtag Noticias24, que vamos a estar conversando con el doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, un gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos y voy a partir yo con las preguntas. La invitación a que nos acompañen en hashtag Noticias24, estamos ahí compartiendo sus consultas. Vamos con la pregunta, de hecho, del generador de caracteres, un tema que es clave, de hecho, lo decía el ministro Mañalich, ya hay harta incertidumbre, podríamos decir, en la ciudadanía. ¿Hay suficientes respiradores mecánicos para esta crisis que está instalada del COVID-19? Bueno, efectivamente ese es uno de los aspectos más críticos en una situación de epidemia respiratoria. En estos momentos hay más de 200 ventiladores desocupados de los que se puede disponer en los próximos días. Y además, previendo la situación que pudiera incrementarse, se ha decidido organizar contando con los ventiladores que habitualmente se usan en UCI pediátrica y que están sin uso, más de 200. Esos son básicamente los mismos ventiladores que usamos en adultos, muchos de ellos, otros con algunas pequeñas diferencias. Y también el uso de máquinas de anestesia, que son básicamente ventiladores que a la vez permiten utilizar gases anestésicos, y también la incorporación de una gran cantidad de ventiladores que hay en el sistema privado. Y aparte de esto, el sistema público ha comprado una cantidad de ventiladores que van a ir llegando semana a semana, con lo cual debería producirse un incremento que es realmente impresionante. Esto es más que duplicar, casi triplicar la cantidad de ventiladores que a lo largo de bastantes años se llegó a acumular y la capacidad que tenía el país, y en pocos días se ha pasado, doctor, desde enero a la fecha a prácticamente triplicar ese número. Sí, Nicolás. Con su experiencia en este punto en particular, ¿se está anticipando de buena manera una situación crítica que se podría dar con este virus? Yo creo que en cualquier epidemia las situaciones pueden ser muy difíciles y se está haciendo todo lo humanamente posible. Y además, Nicolás, si te pones en el otro asiento, en el asiento de quienes están tratando de enfrentar esto, autoridades, las clínicas, los hospitales, cuando sales a comprar los ventiladores te encuentras que no hay disponible en el mercado, que hay poderes de compra en otros países, está todo el mundo agotándolo. Entonces, el hecho de que Chile haya podido comprar una gran cantidad de ventiladores solo es posible porque se hizo tempranamente. Si quisieran comprarlo hoy en día, no encontrarían nada. Bien, doctor, vamos a aprovechar las preguntas, las consultas que nos llegan a través del hashtag Noticias24, también comentarios que podemos sumar a la conversación con el doctor Ugarte. A ver, Ramón nos dice lo siguiente para el doctor Ugarte: ¿qué tan probable es que en Chile se replique la situación de Ecuador, dramática, la hemos visto, y de ser así, cuándo podría ser? Bueno, la situación de Ecuador y más especialmente la zona de Guayaquil, la zona porteña de Guayaquil, ha sido una tragedia de proporciones descomunales. O sea, una propagación de la enfermedad al estilo de Italia o al estilo de la Comunidad de Madrid en España, pero con la escasez de recursos de un país sudamericano. Recordemos que Italia del Norte es la parte rica de Europa, es un nivel casi de Suiza, y Madrid tiene una de las mejores salud del planeta. Entonces, Ecuador no tiene nada de eso y la enfermedad golpeó con similar fuerza a la de esos países. En Chile la velocidad de crecimiento es algo más lento, es un poco técnico, pero la pendiente es de un 15%, lo que es un poco más lento.
lo que hace que la enfermedad en su propagación epidémica sea durando un poco más, pero con un incremento de casos que va más lento y va dando tiempo, un poquito más de tiempo, tampoco tanto, sí, para ir reciclando ventiladores, para ir recibiendo pacientes. La situación de Ecuador, yo creo que ya no se produjo en Chile, no se va a producir una situación a ese nivel de tragedia humana, ética, moral que se está dando en el hermano país, sí, pero sin duda vamos a recibir un remesón muy fuerte y todos nos vamos a sentir tremendamente afectados por la fuerza con que va a llegar esta epidemia. Eso no podemos ocultarlo y debemos estar todos conscientes. Una gran ola que se viene y hay que estar preparado y tener claridad de eso. Vamos con otra pregunta, doctor Ugarte, al hashtag Noticias24. A ver, Janet Espinosa nos dice lo siguiente: tengo un bebé de 1 año 8 meses. Estaba con un poco de tos y desde ayer con fiebre hasta 38,5 y decaído. Después del paracetamol se anima. No quiero llevarlo a urgencias por temor a que se contagie otro virus. ¿Qué hacer? Nos pregunta Janet, doctor. Claro, mira, por fortuna, Janet, los niños pequeños, si llegasen a hacer la enfermedad por coronavirus, hacen una forma más leve que rara vez se asocia a un curso grave, con neumonía, con complicaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un cuadro febril en un lactante puede deberse a varios virus, a varias etiologías en estos momentos. Entonces, si tu niño tiene un médico tratante, sería bueno hablar con él, incluso en estos momentos telefónicamente te puede dar una orientación y básicamente en estos momentos tratarlo con hidratación, ¿no es cierto? Si él indica, puede ser algún analgésico y estar atento a la aparición de algunos síntomas. O sea, si tiene aleteo de la nariz, disculpen que haga esta seña con las manos. Queda clarísimo. O como, claro, disculpe que trato de explicar para que todo el mundo Eso es lo que queremos. O se le hunde esta partecita, así como este triangulito que uno tiene sobre el huesito aquí, el esternón, o se le hunden las costillas, o se le pone morada la boquita. Si ocurre cualquiera de esas cosas, o el niño deja de mamar, deja de alimentarse porque tiene dificultad para respirar, son signos de alarma y debe consultar de inmediato. Seguimos conversando con el doctor Ugarte, jefe de unidad de pacientes críticos de la Clínica Endisa. Doctor, ahí vamos con otra pregunta. María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dice lo siguiente: estoy con tos, pero boto, desgarros, tengo fiebre, estoy ahora en 39, me ha dolido un poco la cabeza y los huesos de la cara. ¿Qué puedo tomar o debo ir al médico? Bueno, en estos momentos lo que tendrías que hacer es tomar bastante líquido y tomar algún antipirético. Por ejemplo, si no tienes alergia y no tienes problemas, podría ser paracetamol, porque 39 de temperatura es bastante. No abrigarte más, porque si uno se abriga, aunque sienta calofrío, la fiebre va a subir más. Si este cuadro continúa y las molestias continúan o aparece como ahogo o falta de aire, por favor, consulta con un médico. Y cuando hablo de continúa, hablamos de que a pesar de tomar paracetamol, hidratarse, esto no pasa en 24 o 48 horas, o por el contrario, el curso es más grave y aparecen síntomas como falta de aire. Vamos con otra consulta que se nos da a través de hashtag Noticias24 con el doctor Ugarte. Nos habla Paula Roche. Dice: ¿cuál es la forma de proceder con los artículos que vienen de afuera y sus envases? Supermercado, diario y otros. El dinero con que uno paga. Hay un punto ahí que también ha sido el mito con respecto a los distintos que se han conocido por el COVID-19. Claro, ahí hay cosas importantes. El papel de diario, el papel moneda, en general es bastante bueno, bastante noble, porque dura poco tiempo el virus
como se ha estudiado en 2 estudios sobre coronavirus y sobre este coronavirus en particular. Por lo tanto, uno debería poderlo manipular con cierta tranquilidad. Otros envases, como pueden ser plástico, metal, vidrio o cerámica, pueden, sin embargo, permanecer el virus por un tiempo prolongado de horas o incluso en condiciones ideales de temperatura y de humedad por días. Sabemos que la temperatura ahora es bastante alta, así que ese tiempo se reduce. De todas maneras, al recibir estos envases es conveniente limpiarlos por fuera, ¿no es cierto?, sin contaminar el interior, y esto se puede hacer simplemente con un agua con detergente o con un agua clorada, sin comprar ningún desinfectante especial ni muy caro, y usted puede asegurarse que lo que entra a su casa esté libre de contaminación por partículas virales. Vamos con otra pregunta, doctor. Bien recurrente, nos dice Cristina Opaso. ¿Puede alguien tener COVID-19 y no tener ningún síntoma? Los casos asintomáticos. Agradecer a Cristina, que también siempre participa con nosotros. ¿Qué respuesta tiene? Sí, efectivamente hay casos en que la persona no relata síntomas porque la persona en realidad no le da mucha importancia a los síntomas o porque estos son realmente muy leves, y al hacerle un examen se aísla la presencia del virus en su garganta, introduciendo un cotonito, una suerte de cotonito a través de la nariz hasta la garganta. Entonces eso se ha demostrado y ocurre. Habitualmente esto ocurre un poco antes de que la persona se haga sintomática, pero hay algunas personas que no se han hecho sintomáticas y que evolucionan de una manera bastante oculta, larvada, y que es un problema de salud pública porque pueden propagar sin que tengan ninguna advertencia a ellos que les permita sospechar que pueden ser contagiosos y terminar infectando a otros. Lo más frecuente es que estén asintomáticos por un par de días, están contagiando y después ya se hacen sintomáticos, y en ese caso ahí uno puede saber a dónde fue la persona y quiénes podrían haber estado en contacto con él y avisarles para tomar medidas de cuarentena. Aquí otra pregunta, el hashtag Noticias24. Doctor, a mí nos dice: ¿qué elementos de protección personal sugiere usted necesarios en atención de pacientes sospechosos o confirmados? Los trabajadores de la salud están asustados, y agradecer también el trabajo que hacen porque evidentemente son esta primera línea que está expuesta todas las horas, todos los días justamente al virus de manera directa. ¿Cuál es la respuesta ahí, doctor? Mira, la verdad es que el principal mecanismo de transmisión son 2. Uno es el contacto. Y en el contacto lo vital es el lavado de manos frecuente. Cada vez que uno toca a un paciente, toca algún objeto que pueda estar contaminado, lavarse las manos antes de que por accidente uno con sus manos ya contaminadas se toque la cara. Mientras está en la mano no es problema, salvo que uno lo puede propagar, pero si se toca la cara, el virus ya puede entrar a las vías respiratorias y provocar una infección que al final puede ser severa. Entonces, lavado de manos, y en el ambiente hospitalario se usan guantes. Por otro lado está la posibilidad de transmisión de gotitas. Esto es decir, que una persona, si está en un radio muy cercano a mí, 1 metro o 2 metros, al hablar con él o la persona al toser, me puede salpicar con pequeñas gotitas que uno no las aprecia a simple vista, pero que tienen partículas virales, y esas partículas virales me pueden caer en los ojitos, me pueden caer en la nariz, en la boca o sobre mi vestimenta, y yo después tocarlo y propagar así, continuar la cadena de infección. Para evitar eso hay que usar, ¿no es cierto?, un delantal sobre la ropa que contenga todas esas gotitas, y hay que usar una protección sobre los ojos, que puede ser simplemente una lámina de plástico y una mascarilla para que esas gotitas no entren directamente a la respiración.
Hay otro escenario y yo sé que la gente ve que hay diferentes equipos de protección cuando estamos en medios donde se generan aerosoles. Esto es, por ejemplo, al intubar a un paciente para conectarlo a un ventilador o cuando se da algún tipo de dispositivos que ayudan a la respiración con flujos muy altos que generan una nube de aerosoles. En ese contexto hay que usar una mascarilla diferente, que no es la mascarilla quirúrgica habitual, que es la que basta para la mayoría de las situaciones. Es una mascarilla que queda más pegada a la cara, que cuesta un poquito más respirar y que después de muchas horas empieza ya un poco a molestar en la cara, que filtra el 95% de las partículas que van a estar en estos aerosoles. Y también es conveniente cubrirse el cabello, porque si esas gotitas están en el cabello y después uno inocentemente se lo toca, puede terminar contaminado. A ver, vamos con otra pregunta, doctor. Ahí va a aparecer en pantalla. Yerko nos dice lo siguiente: ¿cuánto dura el COVID-19 en una persona de 20 a 30 años y los síntomas son peor entre más pasa el tiempo? Es muy buena pregunta, Yerko. La verdad es que desde que el virus entra a tu organismo puede pasar un tiempo libre de síntomas hasta que uno empieza a presentar los primeros síntomas, que puede ser dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre. Y esos son 3 a 5 días en general. La gran mayoría de los casos, antes de 14 días, van a presentar los síntomas. Es raro, bastante raro, que después de ese lapso para la gran mayoría de los casos. En ese lapso la persona puede hacer síntomas y puede enfermar, es muy contagioso, entonces una parte importante de las personas enferman y hacen síntomas, y la enfermedad puede tener un curso más benigno que puede durar como una semana, 10 días, en que uno se siente mal, tiene tos seca y después poco a poco se recupera. Después de recuperado hay que asegurarse todavía 14 días más de cuarentena para estar seguro que uno ya no lo propaga. Sin embargo, algunas personas este virus es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria del huésped del virus, que genera toda una respuesta inflamatoria que le hace daño a algunos tejidos, al pulmón, a la circulación, en ocasiones a los riñones. También se han descrito compromiso neurológico, algunas arritmias, en fin. Claro. Y eso puede ser más largo y la persona puede estar 2, 3 semanas y en algunos casos muy graves necesitando estar hospitalizado en UCI y conectado a máquinas para salvarle la vida. Bien, hashtag Noticias 24, recibimos sus preguntas, las transmitimos también en TVN, Canal 24 Horas, 24horas.cl y tvn.cl también. Raúl nos dice lo siguiente, nos pregunta, esto es muy importante, ¿sirven las mascarillas de Luca de la calle? Porque hay distintos tipos de mascarilla y aquí hay que definir que evidentemente hay de todo un poco. Claro, ha habido en eso, Nicolás, todo un debate y ha habido algo de cierto grado de dogmatismo al respecto. La verdad es que el uso de mascarilla para las personas que tienen síntomas respiratorios es buena porque evita que si uno tose, bote gotitas que puedan enfermar a otros. También es bueno que las personas que cuidan a un enfermo, ya sea profesionales de la salud o un familiar que cuida a un enfermo o un amigo, use también mascarilla con el mismo fin de evitar recibir una descarga de gotitas directas sobre su nariz y su boca. También ha dicho la autoridad de salud acá en Chile que en el transporte público, donde inevitablemente se producen ciertas aglomeraciones, es conveniente que todos los pasajeros usen mascarilla porque no sabemos quién es portador y quién no, y si todos usamos mascarilla es más difícil contaminarnos unos a otros. En espacios de aglomeraciones, personas que atienden a público a menos de 1 metro de distancia, parece prudente que usen mascarilla. Eso está claro y eso ya ha sido planteado así por la autoridad sanitaria.
Este último rango de indicaciones fue discutido por algunos especialistas porque dicen, bueno, esto no es tan estrictamente así porque da una falsa seguridad, porque la gente se puede tocar la mascarilla y contaminarse, porque no están entrenados en usarla. Y finalmente el mejor argumento es que privan al comprar mascarilla a los que realmente las necesitan. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, inmunodeprimidos, que ellos sí las necesitan. Esos son buenos argumentos, pero hay argumentos a favor de usar mascarillas y no necesariamente mascarillas médicas, sino mascarillas como usan en los países asiáticos, confeccionadas domiciliariamente de género, por ejemplo, con funda de almohada, con la tela de algodón de una camiseta, con la tela de un paño de cocina, por ejemplo, y se ha demostrado en estudios científicos que cumplen exactamente la misma función que una mascarilla quirúrgica y que evitan esta propagación entre personas. Bien. El tema, si recomendar eso, ha sido muy controvertido, sí. Y el tema de que la gente se pueda contaminar porque no sabe usarla, la verdad es que la gente tampoco sabe usar mucho los guantes, tampoco sabe mucho cómo lavarse las manos, y lo que tenemos que hacer quizás, si queremos protegerlos usando mascarilla, es que aprendan a usarla y disminuimos la propagación. Un elemento muy duro que hace dudar de estar en contra de las mascarillas es lo que ocurre en los países asiáticos que usan mascarillas, tanto en China como en Hong Kong, como en Corea. Han tenido tasas muy bajas de infección. Justamente. Se nos acaba el tiempo, pero por supuesto quedan muchísimas preguntas, consultas. Agradecerle, como siempre, usted que nos ayuda aquí en TVN, Canal 24 Horas, para llevar esa información que es súper necesaria, porque es necesaria para bajar la ansiedad, pero también para ir educándonos en esta situación de pandemia que es COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Sebastián Ugarte, por estos minutos. No, gracias a ustedes, Nicolás, la televisión pública, por estar informando y educando a la población en un tema tan delicado. Es la misión, por supuesto, que tenemos. Gracias, doctor. Un placer, como siempre. Que esté bien.